Boa noite, televidente. Bom-vindo um dia mais no programa Mentalidade em Efetivo. Meu nome é Paloma Osorio. Agora nós temos junto conosco em estúdio Maestro Eli Zambrano, que é um conferencista internacional ribeteneiro financeiro. Bom-vindo, Eli. Buenas noches, ese es mi único idioma. Saludo a todos los que están en comunicación en este momento, viéndonos desde cualquier parte del mundo. Gracias, Eli, por estar aquí con nosotros en este programa. Espero que la información que vayamos a traer hoy pueda edificar a cada oyente que está mirándonos ahora. Y empecemos a hablar un poquito, porque usted tiene un conocimiento bien amplio a lo que es manejo financiero en diferentes áreas, pero sabemos muy bien que muchas veces hay culturas que influencian un país y en ese momento estamos viviendo diferentes consecuencias. ¿Usted puede hablar un poquito lo que es la consecuencia o el manejo que tenemos por la cultura occidental? Sí, indudablemente el tema cultural es determinante en la expresión de vida de cualquier persona y de cualquier sociedad. Estuvimos haciendo análisis respecto a lo que es la cultura especialmente occidental, radicada muy especialmente en Centro y Suramérica y por supuesto las Islas Caribe, y hemos encontrado que la influencia a nivel cultural en el tema financiero quizá ha sido el gran obstáculo o la piedra de tranca para que muchas personas logren establecerse a nivel económico. Todos los problemas que caminan en América Latina somos prácticamente, alguien dijo que somos un país sin ninguna frontera porque los problemas de Centroamérica, de Suramérica, prácticamente son los mismos. El autor del libro Padre Rico, Padre Pobre lo resumió en una frase, Robert Kiyosaki, que es una autoridad en el tema financiero. Y él decía que el gran problema de Occidente no pasa por producción, sino por administración. De manera que la forma en que nosotros administramos nuestro dinero, lo que Dios y la vida nos ponen en nuestras manos, es lo determinante. No es lo que llega a sus manos, querido televidente, es lo que usted hace después de que llega el dinero a sus manos. Entonces, por eso hemos dicho que tenemos que revisar la cultura. El problema de la cultura es que no pasa por nuestra razón. La cultura se obedece de manera inconsciente. La cultura entra por las emociones y no nos damos cuenta que estamos viviendo principios que hoy no funcionan. No estamos en el tiempo agrario, donde lo que valía era la tierra, el agua y que la gente producía incluso su propio alimento. Estamos en un tiempo distinto. Correcto. Y si no reseteamos y si no actualizamos, hablando en términos de informática, nuestro software y la programación que traemos, pues como ha sido dicho, no puedes esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas que siempre has hecho. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces vivimos consecuencias, ¿no? Y si vamos al tema un momentico, acabamos de venir de un tiempo donde vimos el COVID, ¿sí? Y estamos en realidad en lo que es el post-COVID. ¿Cómo manejamos esta temporada si hablamos de la parte financiera? Sí, el tema pandemia ha sido algo que no lo vive toda generación. Dicen los expertos, las pandemias que están registradas en la historia, el promedio es de cada 100 años. Okay. Bueno, nos tocó a nosotros. Indudablemente, para nadie es un secreto, que más allá de todas las teorías que hay respecto a el origen, nadie puede negar que esto le cambió la vida a la humanidad. Una sociedad que se creía segura, nosotros somos una sociedad consumista por naturaleza, el occidente es una sociedad consumista. La economía, por ejemplo, en los Estados Unidos está sustentada en el consumo y en la deuda. Y eso no es un secreto para nadie. Ahora, esto trajo como consecuencia, entre otras cosas, una gran depresión económica. Imagínense ustedes, por ejemplo, las personas que tenían listos sus proyectos en el mes de febrero de 2020, que se habían endeudado, que habían hecho proyecciones de pago, compromisos de pago, y se atravesó esta situación. Se decía que si ya veníamos arrastrando un déficit económico a nivel mundial, todos los países están endeudados, las grandes potencias están en crisis económica y por efecto colateral los países llamados tercermundistas o subdesarrollados, un término que tendríamos que discutir en otro momento, pues también nos vimos afectados. A partir del año pasado, a comienzos del año pasado, 2022,
ya se empezó a sentir la gran recesión mundial. Entraron las criptomonedas en la carrera financiera y esto colapsó las grandes monedas físicas, por llamarlo de una manera. Entonces, todo esto ha confabulado para que el colapso económico esté ya presente en muchos lugares. Inflación, recesión económica, tasas de desempleo, porque grandes empresas tuvieron que reducir su personal, grandes emprendedores lamentablemente tuvieron que archivar sus sueños porque las cosas no eran como lo pensaban y esto trajo una crisis. El mundo, estimados oyentes, no va a ser el mismo post pandemia, eso lo sabemos. Ahora entró en carrera las nuevas tendencias de las que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el mundo económico y laboral que nos espera. El mundo tuvo que adaptarse a las circunstancias, al confinamiento, y eso abrió paso a una nueva forma de hacer negocios. De manera que si nosotros no entendemos eso y pretendemos vivir en el siglo XIX, en un mundo digital, en un mundo que anda en banda ancha y nosotros queremos andar por los caminos verdes, pues vamos a seguir arrastrando situaciones financieras. De eso estamos hablando. Sí, y pienso que si las personas no identifican la temporada en la que estamos viviendo y de verdad se quedan pegados, nunca van a lograr avanzar, y mucho menos en la área financiera. Exacto. Y estamos conociendo hoy en día una población que son básicamente analfabetos financieramente hablando, o sea, no tienen el conocimiento de lo que es el manejo financiero. Y si hablamos de esto un poquito, ¿qué podría decirnos usted sobre esto? Sí, el término, cuando se dice analfabetas financieros, quizá mucha gente diga, pero es que yo sé leer y escribir. Sí, sí. Es que el punto no es ese. Y vuelvo a la frase de Robert Kiyosaki, el asunto no es lo que llega a tus manos, es lo que pasa después que llega a tus manos. Por ejemplo, quizá conocemos gente, y yo conozco, que ganan lo mismo que su vecino y tienen una familia prácticamente igual. 2 hijos, la esposa, él, y esta familia gana lo mismo, tienen el mismo número de integrantes, pero la realidad cuando tú los ves no es la misma. De cómo se explica que 1.000, 2.000, 3.000, la cifra que queramos poner, dólares, a una persona le funciona de una manera y al otro de otra. Porque yo siempre digo que de alguna manera el Creador pone en nuestras vidas, yo digo que el salario es como una torta, ¿correcto? Un bolo, perdón. Un bolo. y nos dan un cuchillo y nos dicen repártalo como usted quiera. Usted decide con lo que la creación le permite a usted producir en la vida, usted decide qué va a comerse, qué va a guardar, qué va a regalar, qué va a invertir. Usted decide si va a vender el bolo, si se lo va a comer, si no se lo va a comer. De manera que a nosotros nos han dado una autonomía con el tema financiero. Cada uno ve cómo reparte su dinero. ¿Por qué? Entonces allí viene la diferencia, porque a este le funciona y a este no, porque este está endeudado y este está libre de deudas, porque necesitamos nosotros adiestramiento en el área financiera. Hay 3 grandes áreas que, si quisiéramos resumir el mundo financiero, son determinantes y son claves para lo que es la productividad de lo que llega a nuestras manos. Número 1, inversión. Número 2, solvencia, es decir, libre de deudas. Creo que es una bendición estar libre de deudas. Yo siempre digo cuando damos este tipo de temas que somos la única parte en el mundo donde nos alegramos cuando nos endeudamos. O sea, llamamos al primo, al tío, le decimos, me aprobaron el crédito. Sí. Entonces, vamos a hacer una fiesta porque me endeudé, una cosa insólita. Correcto. Yo creo que deberíamos alegrarnos cuando estamos libres de la deuda. Entonces, no hay solvencia, no sabemos, y por supuesto habrán excepciones, pero por cultura general no sabemos invertir. Tú le preguntas al común de los mortales, ¿en qué invertirías? Y quizá no se le ocurre algo en específico porque no conocemos el tema de inversión. Entonces, inversión, eso es administración. Inversión, solvencia, que es librarme de las deudas o vivir al día, y por supuesto el ahorro, que es un asunto que está en deuda en esta generación. Parece que a esta generación no le gusta endeudarse, ahorrar, perdón. En los tiempos antiguos, ustedes recordarán, habían las famosas alcancías, la gente guardaba el dinero bajo el colchón, etc. Sí. Y la gente hoy quizá lo ve como algo anticuado, pero sabe que el ahorro es un principio de administración. De manera que estamos hablando, eso es analfabetismo financiero. No sé qué hacer. Hay personas que creen que su vida cambiaría si $1 millón llegara a sus manos. Está demostrado. Hay una encuesta por allí, por cierto, de los que han ganado el premio mayor de la lotería en cualquier parte de América Latina. Hablo, en este caso,
de América Latina, creo que la realidad no cambia a nivel Centroamérica y el Caribe. De ese 100% que ganaron el premio mayor de la lotería o de cualquiera de sus nombres, solamente un 5% establecieron empresa, o sea, lograron hacer algo con ese dinero. El 95% estaban igual o peor de lo que estaban cuando lo ganaron. ¿Qué demuestra esto? Que el problema de la persona no es que pongan en sus manos dinero, es qué hacer con eso que ponen en sus manos. De manera que estamos hablando de tener que nosotros, por lo menos nosotros, cambiar el chip que nos han dado culturalmente. Ejemplo, esto lo dice el señor Carlos Slim, el dueño de unas grandes compañías en México y que en algún momento fue el hombre más rico del mundo, ahora creo que es el segundo, el tercero, pero como dijo en una entrevista, a mí no me importa si soy el segundo o el tercero, eso es suficiente. Y él decía algo, la mentalidad occidental es primero consumo y después lo pago. Entonces, eso por supuesto que marca la diferencia, porque la mentalidad, por ejemplo, oriental, asiática, es primero pago y después consumo. Correcto. Estamos hablando del sacrificio primero, el placer después. El latinoamericano promedio, por ejemplo, lo dice Carlos Slim, a los 6 meses de tener una empresa que ni siquiera se ha pagado, que ni siquiera ha dado la rentabilidad que se espera. Sin ganancias. Cambia de carro, de casa, a veces cambian hasta de nombre y de esposa. O sea, cambian todo en 3, 4, 5 meses que tienen una empresa. Ellos, la mentalidad occidental, oriental, la mentalidad europea, por ejemplo, dice que toman un poquito de sus ganancias 2 años después que iniciaron la empresa. Entonces, hay una frase que dice Robert Kiyosaki, dice, colocando estas comparaciones, algo saben ellos que nosotros no sabemos, algo están haciendo ellos que nosotros no. Estamos entonces diciendo que lo bueno es que esta cultura de finanza se puede aprender. Sí, correcto. Porque para eso estamos aquí. Es decir, estas cosas se pueden aprender. Somos modificables en nuestro conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir las cosas que no nos han funcionado y empezar a abrirnos al conocimiento y, como dices tú, a la actualidad. Porque estamos en un mundo diferente. El mundo digital está frente a nosotros y no podemos darle la espalda y la realidad que está allí frente a nosotros. Bueno, maestro Eli, de verdad que gracias por estar hoy con nosotros durante este programa. Creo que cada cosa que usted ha dicho puede edificarnos como persona, porque como usted dijo hace un rato, si no identificamos los errores que cometemos, nunca podemos cambiarlo. Sí. Así que, televidente, me está invitado para seguirnos en el siguiente programa, aquí, Nate Laruba. Pasa una feliz noche.